Un 3 de octubre de 2006 se estrenó un anime tan importante para la historia que incluso fue la inspiración para criminales que querían ser como su protagonista. Por estos años se ve un debate que sacudía internet es si eras del Team Kira o del Team L. Si Kira era el justiciero que el mundo necesita o un psicópata para quien el fin justifica los medios. Y seré el dios del nuevo mundo. Para hacer este vídeo conseguí desde el capítulo piloto hasta una especie de enciclopedia llamada Death Note How to Read, donde aparece cada mínimo detalle de la obra. Desde que hubiese pasado si Kira nunca conoce a Ryuk, entrevistas con ambos autores, los títulos de cada capítulo y por qué se llaman así, hasta los trucos que utilizan durante toda la serie y por qué. Así que si te digo por ejemplo de que Ryuk no es el Shinigami más inteligente, no te lo estoy diciendo yo, te lo están diciendo sus creadores. Pero eso ya lo veremos más adelante. Ahora empecemos por el principio. Death Note es una obra fuera de lo común, empezando porque tiene a dos creadores, un ilustrador llamado Takeshi Obata y un guionista desconocido cuyo seudónimo es Sugumi Oba. Así que como te podrás imaginar, lo único que sabemos de él es lo que él quiere que sepamos, que viene a ser que se supone que se sienta en las sillas igual que L, que colecciona juegos de té, que de pequeño quería ser gimnasta y que le encantan los snacks. También en una entrevista con SJ Alpha dijo que descubrió que quería ser mangaka de adulto cuando se dio cuenta de que por lo que sea iba a tener que trabajar y ganar dinero, y gracias a un amigo que lo animó a los 18, al ver que tenía mucho talento, se convirtió en artista de manga. Imagina hasta qué punto llevó su anonimato que durante toda la creación del manga de Death Note no se reunió ni una sola vez con Obata. Él dibujaba los bocetos y a través de su editor se los hacía llegar para que plasmara su ilustración. Luego cambiaba pequeños detalles y listo. Y sobre las teorías de quién podría ser, la más probable es la de que se trate de Hiroshi Gamo. Más que nada porque hay una especie de tradición en Japón de que cuando en un manga aparece un colegio, este tiene el nombre de su autor. Y la escuela de Death Note se llama Gamo Seminar. Con respecto a Obata sí que se sabe bastante más, como que nació un 11 de febrero de 1969 en la prefectura de Niigata, que se convirtió en mangaka profesional después de ganar el premio Tezuka con su one-shot Kounen no Shinwa, y que su inspiración para ello fue Cyborg 009. De hecho, su primer manga largo publicado se llamó Cyborg Hichan. Y es tan bueno como ilustrador que acabó siendo el mentor de Kentaro Yabuki, de Black Cat, de Nobuhiro Watsuki, de Rurouni Kenshin y de Yusuke Murata, ilustrador de One Punch Man. Como curiosidad, para poder cumplir con fechas de entrega en sus proyectos, ha llegado a estar hasta 4 días sin comer ni dormir. Y en 2006 fue arrestado por la policía cuando encontró en su coche un cuchillo de 8,6 centímetros, lo cual es ilegal en Japón. Y si te parece que no es muy grande, es solo 1 centímetro menos que la media de un pito norcoreano. ¡Guau, hermano! Casi 10 centímetros, tremenda pitón. Pero bueno, el caso es que Oba mandó 2 borradores a Shueisha, entre los que estaba Death Note, y cuando Obata se enteró, a pesar de que no terminaba de comprender la obra, sí que quería dibujar un manga mucho más oscuro, y de esta unión surgió la magia. La idea inicial de la obra era muy diferente a lo que terminó siendo. Si empezamos por el piloto, que fue la base para lo que después sería el manga, vemos como protagonista a un chico llamado Taro Kagami, quien encontró la Death Note y como no sabía inglés, la empezó a utilizar como un diario, así que accidentalmente se acabó cargando a 2 niños de la clase que le hacían bullying. Pero no pasa nada, porque en el piloto había un borrador llamado Death Eraser, con el que podías revivir a la gente que había muerto a causa de la libreta, idea que fue eliminada de la trama para mantener la tensión y que las decisiones de los personajes fueran mucho más importantes, a no ser que la quieran reutilizar en un futuro para continuar la historia y revivir a L, lo cual dudo bastante. Por otra parte, el aspecto del cuaderno iba a ser más parecido al de una biblia, y en un momento Taro, al igual que Kira, comenta que la Death Note se podría llegar a utilizar para hacer un mundo mejor. Si acabó actuando como Kira o no, no lo sabemos, pero sí que al final se acabó quedando con una libreta. Si entramos en materia y vamos con la obra original, en principio L iba a ser más atractivo, pero se terminó cambiando ya que como iba a ser un contraste con Light Yagami, y este ya era muy guapo, L tenía que ser lo contrario, y algo parecido pasó con Ryuk. En un principio su diseño iba a ser como el de Kira, pero con el pelo oscuro y alas negras, pero al final Obata cambió su concepto porque si terminaba siendo más atractivo que el protagonista, le quitaría importancia al personaje principal. Y otro cambio importantísimo es que en un principio se había pensado en que L ganara la batalla, y aunque al final perdió, no dejaron a Light sin su castigo, pero es diferente entre el anime y el manga. En el manga, Kira le pide a Ryuk que por favor escriba los nombres de sus enemigos, y Ryuk, sabiendo que solo diría eso como un último recurso y que ya no tiene escapatoria, escribe el nombre de Light Yagami tal y como prometió. Aunque al final la conclusión es la misma, hay pequeñas diferencias. También en el manga al final de todo vemos un año después, donde a pesar de su muerte, la figura de Kira perdura entre sus seguidores, los cuales no dejaron de verlo como un dios. ¡Sangre! ¡Ayuda! No aguanto. ¡Alto ahí! ¡Light! Dejémosle y acabará cayendo solo.
Nos hemos usado el uno al otro para matar el aburrimiento. Como curiosidad, en Death Note How to Read también vemos una escala de rangos entre los shinigamis en donde Ryuk aparece por la mitad, y vemos entre comillas la solución al debate más polémico de la obra, el cual irónicamente sigue sin tener una respuesta clara. Por un lado, en los gráficos, Kira aparece como el personaje más inteligente de la obra por encima de L, aunque prácticamente empatado con Nier. Pero cuando le preguntan a los autores quién es el más inteligente, Oba dice que L y Obata que Nier, y teniendo en cuenta que el guión sale de la mano de Oba, creo que su opinión es la que debería de tener más peso, y por tanto L sería el más inteligente de todo Death Note. De hecho, aun cuando le preguntan por la muerte de Light, sigue diciendo que L es el número 1. Déjame lo que piensas tú en los comentarios. Aunque la verdad es que este debate se la sudó bastante a sus creadores porque Oba no tenía tiempo para ver de qué hablaban en internet y Obata ni siquiera sabía cómo iba esto de internet. Y las curiosidades no terminan aquí. En cuanto a los personajes más infelices, ambos concuerdan en que la familia Yagami completo, y probablemente a los que quedaron con vida se les diría que tanto Light como Soichiro murieron en acto de servicio intentando capturar a Kira. También en un principio Nier y Melo iban a ser hijos de L, pero este tenía una personalidad con la que se hacía difícil imaginártelo sacando a la nutria de paseo, y el hecho de que fueran dos esta vez es porque si L, siendo el más inteligente, no pudo contra Kira, para ganarle por fin no bastaría con solo uno. Y por si te lo estabas preguntando, Misa Amane no era la más inteligente precisamente. De hecho, la decisión de que ella fuese la segunda Kira es porque ya había muchos personajes masculinos y solo una tonta enamorada sacrificaría todo lo que sacrificó ella por Light. Si no te fías de mí, toma, aquí tienes, puedes quedarte con mi libreta y guardarla tú. Te estoy diciendo que incluso estoy dispuesto a dejar que me utilices. Tienes que creerme. Ya para acabar con las curiosidades, solo dos cosas. Mucha gente fan de Misa se pregunta por qué Light la trataba con indiferencia o por qué no se llegó a enamorar de ella. Y la realidad es que según Oba, Light estaba tan lejos de eso que hubiese preferido que la eliminaran. Y la segunda es que siempre se ha rumoreado de que Shueisha los obligó a continuar con la historia después de la muerte de L. Y nuevamente su autor confirma que tenía decidido el final desde hace mucho tiempo, al punto de que el manga tiene 108 capítulos porque 108 son los deseos humanos según la tradición budista. Y ahora sí, a poco del estreno del anime, Death Note se convirtió en un éxito rotundo a pesar de que era muy diferente de lo que normalmente se publicaba en la Shonen Jump. Y el motivo de su éxito, aunque lo más sencillo sería decir que es porque es buena y punto, y aunque no haya una respuesta clara, yo tengo mi propia opinión al respecto. Para empezar, es el anime perfecto para aquellos que no ven anime. En otras palabras, incluso si no te gusta el anime, te puede gustar Death Note, ya que es un thriller psicológico de misterio e intriga muy realista, en donde no hay poderes de luz ni nada muy fuera de lo común. Sí que hay shinigamis y la propia libreta, pero no es más raro a que el fantasma de una niña te salga por la tele. Por otro lado, casi que te obliga a formar parte de una comunidad o de un equipo, y no hay nada que le guste más al ser humano que encontrar un grupo con el que sentirse identificado. Messi o Cristiano, Marvel o DC, Goku o Vegeta, Digimon o Pokémon, Charmander o Bulbasaur. Bueno, no, ¿quién coño eligió a Bulbasaur? Pero aquí, tarde o temprano, en algún momento tendrás que elegir si apoyas a Kira o a L. Y esto nos lleva a otro punto, y es que si hay otra cosa que le encanta al ser humano es la polémica y debatir. Y por aquel entonces internet se llenó de foros en los que se discutía si Kira es un villano o no, y si esa limpieza de criminales sería algo bueno para el mundo o que jugar a ser Dios nunca será la solución. Y lo más gracioso es que este debate tiene trampa ya que es infinito. Nunca vas a encontrar una respuesta que a todo el mundo le parezca bien. Por un lado, podemos estar de acuerdo en que, por ejemplo, criminales que hayan tocado a un niño se merecen sin duda aparecer en la Death Note. Y por otro, al igual que pasa con la pena capital, es casi imposible tener la certeza absoluta de que el individuo es culpable más allá de toda duda razonable. Y a la vista está, teniendo en cuenta la cantidad de gente a lo largo de la historia que fue encarcelada o ejecutada y que con los años se acabó demostrando que, ups, resulta que no eran culpables. Además, en el caso de la serie hay un factor que inclina mucho más la balanza en contra de Kira, y es que en este caso la decisión pasa por la mano de una única persona. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. De ahí que en un inicio podrías medio entender a Light, pero a medida que lo acorralan se ve en la obligación de acabar con gente que no era culpable de nada, lo que da otro punto más en contra de Kira. Otro factor, en mi opinión, es que el hecho de que tuviera 37 capítulos la hace mucho más atractiva. En una semana tranquilamente te la terminas, pero si en cambio te recomiendo One Piece, tienes que dejar el trabajo, mandar a tus hijos a un internado y pegarte un año sabático. Y como último punto, diría que tanto su dibujo como tener a personajes tan increíblemente inteligentes como Kira y L fue un tema muy diferenciador. La gente ama a los personajes inteligentes incluso si son malvados, y aquí la batalla principal es casi una partida de ajedrez, aunque hay que decir que a veces abusan de ese Deus Ex
máquina de Kira se adelantó porque se imaginó lo que pensó L, pero L se imaginó lo que se había imaginado que pensaría Kira, a la vez que Kira ya había pensado en lo que L pensó que se imaginaría Kira, y aún así se ven nerviosos por el bien de la trama, aun sabiendo que tienen un plan. Como también toda la vida pensé que estaba un poco forzado eso de Light va a mear y L piensa Kira también mea, así que Light es Kira al 90%. Pero gracias a este tomo número 13 descubrimos que L es un mentiroso y siempre que dice un número, aunque sea un 5%, según Nova, es porque para él está por encima del 90%. Lo único que puedo asegurar es que si Kira es uno de ellos, no está cometiendo ningún fallo. La probabilidad es de un 5%. Como comentaba al principio del vídeo, llegó tan lejos la influencia de la obra que inevitablemente no todo podía ser bueno. Por un lado, algún puto loco en Bélgica, digamos que hizo la de Mr. Potato a la inversa con alguien, y luego le dejó una nota que decía yo soy Kira, lo cual no tiene ningún sentido porque Kira se cargaba criminales y ni de lejos era un sádico. Y por otro lado, en China la prohibieron porque muchos niños en los colegios empezaron a hacer con sus libretas versiones de la Death Note, en las que escribían los nombres de los niños que no les caían muy bien que digamos. Pero vaya, China prohibió hasta el Pokémon GO, así que tampoco me extraña. Lo que sí que me pareció más curioso fue que estuvieran a punto de prohibirla en Nuevo México y en Rusia. En Nuevo México, las escuelas públicas, por petición de los padres, votaron si deberían prohibir la serie, pero la votación salió en contra. Y en Rusia, en 2013, una chica se quitó la vida y como le encontraron 4 mangas de Death Note, le echaron la culpa e incluso apelaron directamente a Putin que la prohibiera. Nuevamente, tampoco sucedió, pero sí que 8 años más tarde, en 2021, la corte rusa prohibió tanto Death Note como Inuyashiki y Tokyo Ghoul, en las 2 páginas de anime más populares de allí. Si te da curiosidad la lista de incidentes entre Estados Unidos y la serie, te dejo por pantalla el resumen de los casos para que los mires tranquilamente. Pero bueno, el caso es que varias entidades cargaron directamente contra el anime. Una película llamada Death Note, que según el Evangelio de Daniel Saucedo, su servidor, el 9º pecado capital es el anime. Con esta película buscan infectar a la gente normal. Ni de coña voy a ponerme a discutirle a un puto loco que dice que el 9º pecado capital es el anime, porque ya sé perder el tiempo por mí mismo, para eso no me hace falta nadie. Pero lo que sí que quiero recalcar es que todas estas censuras se basan en la libreta y dejan de lado lo más importante, y es el debate obligatorio que te presenta la obra sobre la justicia, la moral y la ética. Si piensas en el plan inicial de Kira, a todo el mundo le va a parecer bien. ¿Quién no querría un mundo sin criminales a no ser que seas un criminal? Lo turbio viene cuando él mismo es el juez, jurado y verdugo. E incluso L, que representa la justicia, muchas veces sobrepasa la línea de lo ético con tal de encontrar a Kira. Tu hijo adolescente no necesita saber que hacer X está mal y hacer Y está bien, eso ya lo sabe. Lo que necesita es saber que hay muchas cosas entre la X y la Y. Y ahí es para mí donde brilla la trama de Death Note, en todas las situaciones que nos plantean, en donde la línea entre el bien y el mal se difumina. Así que sí, ve Death Note tranquilamente y sobre todo suscríbete a este canal.